Hola, buenas tardes. Doy por sentado entonces que se me ve y se me escucha. Y hoy quisiera trabajar con ustedes algunos temas que vamos a encontrar en la página 20, en las páginas 20 y 21 de la versión española del seminario. Les quiero agradecer antes que nada que estén hoy, primer miércoles, y no los segundos y cuartos, como es el automatón que hemos creado. Así que bueno, gracias por la presencia hoy. Bien, páginas 20 y 21, y quería empezar hoy a comenzar a trabajar algunas cuestiones que nos van a llevar, que van a desembocar en el hecho de hablar de amor. Quería arrancar con una frase para ilustrárselos, que es una frase que van a encontrar en la página 20, hacia el final, donde Lacan dice: cuando pienso que no tendré hoy tiempo de contarles todas las bellas cosas que había preparado para ustedes sobre el amor, me siento un poco decepcionado. Pero es porque me he demorado. Y me he demorado así porque quise hacer al menos un cifrado cuidadoso, es decir, no errar demasiado. Por lo demás, quizá ustedes puedan esperar un poquito. Entonces se encuentra decepcionado porque no va a poder hablarnos de amor, no va a poder contarnos las cosas que tenía preparadas para nosotros, y dice: me demoré, pero me demoré porque quería hacer un cifrado, quería no errar demasiado, hacer un cifrado cuidadoso, ¿sí? Transmitirnos una serie de relaciones escritas, que es lo que en otro momento llamábamos el álgebra lacaniana. Me demoré porque quiero tratar de transmitirles a nivel de matema algunas cuestiones para no andar errando demasiado. En las dos acepciones que habíamos visto, el tema del errar. Lo errabundo, lo que erra, lo que anda, y el error. Perdón por la tos, pero la semilla de los plátanos me genera un efecto en la garganta que de repente me pongo a toser y no puedo parar. Bien, pero nos va a preparar bellas cosas sobre el amor. Bellas cosas sobre el amor. Entonces quería, a los que ya vienen trabajando, con aquellos que venimos trabajando hace años, saben que de vez en cuando tenemos que dar una vuelta por la temática del amor. Y saben, porque lo he contado, lo he confesado, que a mí me provoca cierta incomodidad. Cierta incomodidad que va más allá de una pequeña incomodidad y a veces se alimenta incluso en algunos síntomas. Pequeños síntomas que hacen que hasta horas antes de nuestro encuentro diga: no, mejor hablar de otro tema. Entonces digo: no, pero vamos a hablar de esto, no, pero vamos a trabajar esto. Y esa indecisión es como un síntoma. Y me parece que piso el palito cada vez que tengo que hablar de las cuestiones del amor. Encuentro cierto consuelo en esa frase que van a encontrar de Lacan, en la misma página 20, que Lacan dice: bueno, y para hablar de amor, él anticipa que tiene que ser un poco ingenuo.
Dice, me tengo que esforzar por ser un poco ingenuo. Página 20. ¿Sí? Yo le agrego a esto que dice Lacan que cualquiera, para hablar de amor, debe ser un poco cabeza de chorlito, un poco ingenuo, un poco dupe. ¿Sí? Él dice, tengo que esforzarme, pero esforzarme demasiado no, porque esforzarme demasiado me llevaría a escribir algo así como el libro de Blaise Pascal que se llama Discurso acerca de las pasiones del amor, y que les recomiendo que les den una mirada a ese libro. Le voy a pedir a Juan o al grupo de gente que colabora con el seminario que lo busque. Sé que lo van a encontrar en PDF el discurso acerca de las pasiones del amor, y lo vamos a subir al blog para ver por qué Lacan dice, si me pongo demasiado dupe, demasiado cabeza de chorlito, voy a escribir algo como el discurso acerca de las pasiones del amor. Pero hay que ser un poco ganso, un poco chorlito, y mandarse otra vez con las cuestiones del amor. Quería, de movida, pedirles disculpas porque vamos a dar otra vuelta, una vuelta más, acerca de temas que hemos trabajado, y yo sé que algunos de ustedes los recuerdan que los hemos trabajado, pero hay otros que no. Entonces me veo obligado a darle alguna vueltita para que no sean simplemente frases hechas y descontextuadas. ¿Sí? Nosotros durante años hemos hablado, entre otras cosas, del amor, y hemos hablado del partener amoroso. Hemos hablado del partener amoroso y dijimos que el partener amoroso era una construcción del ser hablante, que se construía el partener amoroso. Una cosa fuerte, porque si alguien te dice, ella me hace sufrir, uno diría, bueno, búscate otro ella que te haga sufrir menos. Pero cuando uno dice, che, esto es una construcción del ser hablante, no es tan sencilla la indicación de buscarte a alguien menos malo para vos. Quédate un poco más. ¿Sí? Es una construcción del ser hablante, y estuvimos viendo que ese otro, que es el partener, está construido con el objeto de la pulsión. Vimos que uno construía la otreidad a partir del objeto de la pulsión. Hemos estado años con el seminario, de nuevo aún, trabajando el seminario 20 y diciendo la otreidad, la genidad y lo otro se construye a partir del objeto de la pulsión. Perdón, admitir. Bien, ¿no? Entonces, ese otro iba a ser un bombonazo, y se me hace agua la boca, y va a estar construido a partir de una modalidad del objeto A, que es el objeto oral. Si va a ser un bombón que me lo quiero comer crudo, ¿sí? O iba a ser algo a dominar, a modelar a mi manera, a dominarlo. Iba a ser un objeto anal, se iba a construir un otro a partir de una modalidad pulsional que es el objeto anal, y hemos hablado, no sé si recuerdan, de los boleros, te vas porque yo quiero que tú te vayas, y cuando yo quiero que te quedes te detengo, y era un bolero escrito a un escívalo, al objeto anal, a un excremento. Si quiero te largo, y si quiero no te largo y te controlo. Pues bien, habrá un partener hecho a imagen y semejanza, por decirlo de alguna manera, con esa modalidad de objeto pulsional. Habrá otro que será un cuadro, una pinturita, como decía Amalia la otra vez, que se nos pasó
algunas imágenes que vamos a ver en algún momento de Osaka, cuando hagamos Japón a la letra. Y entonces ese otro encarnará una mirada. No me voy a detener acá a trabajar por qué ese cuadro encarna la mirada, ¿sí? Pero para Lacan eso atrae a la visión. Eso encarna un objeto que él llama objeto mirada, ¿sí? O ese otro será construido como algo para lo que mi deseo es su ley. Y entonces tendremos un otro construido bajo la modalidad del objeto invocante, o lo que para Freud era la pulsión sadomasoquista. Mi deseo es su ley. Bien. A esta forma de constitución del partener, me quedé pensando, mi deseo es su ley. Su deseo, mi deseo es su ley. Y uno podría decir, su deseo es mi ley. Mi ley. Y daría lugar a todo tipo de sufrimientos masoquistas, de hace lo que quiere conmigo, que pueden dar lugar a toda una vida de sufrimiento y ponerse como un objeto cuya ley es el deseo de otro. Entonces uno diría, pues bien, hemos transformado, hemos construido una otreidad, hemos construido un partener, hemos construido un otro con una modalidad del objeto pulsional, que es la pulsión sadomasoquista, o para Lacan el objeto voz, la pulsión invocante. ¿Sí? Y a todas estas maneras de construir, de constituir a una otreidad, la llamábamos, a estas maneras de construirla con el objeto de la pulsión, le llamábamos la perversión polimorfa del macho. No sé si recuerdan, la perversión polimorfa del macho. Era una manera en que los seres hablantes que se ubican del lado macho de la fórmula de la sexuación, o para decirlo con más precisión, la parte macho de los seres que hablan, ¿sí?, constituyen un otro a partir de este objeto de la pulsión, ¿sí?, la perversión polimorfa del macho, y lo llamábamos así por el lugar que en esa constitución tenía el goce fálico. El goce fálico independientemente del soporte biológico del ser hablante del que se trate. Por el lugar que tenía el goce fálico en esta modalidad de constitución del otro, lo llamábamos la perversión polimorfa del macho, y no importa si el soporte biológico está en ella, es ella o es él. Eso es indistinto. Por eso decimos la parte macho de los seres que hablan, o la parte de los seres que hablan que se ubican del lado derecho de la fórmula de la sexuación. Pero habíamos visto una modalidad que era la perversión polimorfa del macho, ¿sí? Y entonces habíamos trabajado esta pareja, esta parejita constituida por el goce fálico y el objeto A. ¿Sí? Por el goce fálico y el objeto A. De tal manera que cuando hablamos, por ejemplo, de un goce oral, podemos afirmar que es un goce fálico. Ese bombón se me hace agua a la boca, y resulta que para Lacan había un S1, una marca inscrita en el cuerpo, y que le dábamos el soporte imaginario de un pene erguido. ¿Sí? Y decíamos S1. Y hay una parte de los seres hablantes que se sostienen en ese S1. Y ese S1 aparece cuando aparece el bombón, cuando aparece el objeto a ser controlado, cuando aparece el objeto a ser pegado, o cuando aparece eso de lo que no podés dejar de mirar. Ponete así, ponete así. Tenés que mirar eso. No podés dejar de mirar. ¿Okay? Entonces, cada vez que hablamos de esos goces, hablamos de goce fálico.
¿sí? Para cada una de las modalidades del objeto de la pulsión. Es como si les dijese goce pulsionar guión fálico, porque se utiliza el objeto pulsional para que ese uno responda. Y ese uno viene a ser ese significante encarnado en el cuerpo del macho. Insisto, independientemente del soporte biológico de que se trate. Lo hablábamos en un hombre, alguien biológicamente varón, y traíamos a colación el caso Dora y su monederito y Dora jugando. Acá tengo uno de las púas de la guitarra. Dora jugando con el monederito así, ¿no? Bien, la parte macho de los seres que hablan. Entonces trabajábamos esa pareja, cefálico, el falo y el objeto. Y a lo largo del tiempo nos hemos planteado también la cuestión de pensar otra modalidad de constitución del partener del amor, otra modalidad, a partir de otro goce, del goce otro, del goce femenino, del goce suplementario. Si se puede construir un partener a partir de esa modalidad, lo dejamos como pregunta, ¿se puede construir un partener a partir de esa modalidad de goce? ¿Sí? Y dijimos, aparentemente sí. Lo que pasa es que al partener construido con esa modalidad de goce, ese partener va a heredar algunas características de esa modalidad de goce. Va a ser construido a imagen y semejanza de ese goce femenino, de ese goce otro, de ese goce suplementario. ¿Y qué características va a heredar? Lo que llamábamos no todo. Un goce ilimitado, ¿sí? Un goce excesivo. Acuérdense que usábamos el todo como un ámbito cerrado, un ámbito con límites. Decir no todo era lo mismo que decir sin límites. Entonces ese otro iba a ser un otro sin límites, y llegado el caso, un otro estragante. Entonces dábamos algunos ejemplos que nos daba Lacan, ese soporte intuitivo del otro amado por las cristianas, las místicas cristianas, ¿no? Algunas místicas cristianas, ese partener de las místicas, ¿no? Que decíamos no tiene límite, ¿sí? Pero no pasábamos de planteárnoslo como una pregunta. ¿Habrá una manera de, será el partener del amor construido a partir de, ¿sí? No dábamos por asegurada la existencia de ese goce. Más bien, decíamos que solo se puede afirmar con certeza la existencia de un goce, el goce fálico, en él y en ella. Y dijimos, Freud en este sentido era un tipo completamente seguro de eso, decía hay una sola libido, la masculina, en él y en ella. Decíamos, con certeza podemos afirmar la existencia de ese goce fálico. Lo otro quedaba como una especie de pregunta, ¿sí? Y dijimos, siguiendo a Lacan, ven que estoy atravesando coordenadas y coyunturas que estuvimos trabajando, pero para lo que vamos a trabajar hoy tenemos que volver a hacer ese caminito, dar esa vuelta, ¿sí? Y dijimos que ese goce, para Lacan, estaba en el lugar de un hueco. Ese goce, el goce fálico, estaba en el lugar de un hueco, de un agujero, de un vacío, en el lugar del goce de la relación sexual, en la medida en que no la hay. Ese goce está en el lugar de la relación sexual que no hay, del hipotético goce de una relación, de la relación sexual. ¿Ok? Decíamos, no hay relación sexual.
Y vimos que a veces este goce fálico que está en el lugar de la relación sexual que no hay, a veces Lacan nos decía de él que era una suplencia de la relación sexual que no hay. No hay relación sexual, ¿qué queda? El goce fálico. ¿Sí? Era una suplencia de la relación sexual que no hay. Y otras veces, Lacan nos decía que era un obstáculo a la relación sexual. Era un obstáculo para la relación sexual. El goce fálico es un obstáculo. El ser hablante dispone de un goce y con él quiere alcanzar el goce otro, pero se queda como Aquiles sin alcanzar a la tortuga. Jugábamos mucho con eso, besando tu boca, no podría tener más goce que el de lamerme los labios, porque no puedo saltar hacia el goce del otro. Entonces Lacan por momentos decía, bueno, es una especie de suplencia, y a veces decía, bueno, pero es un obstáculo. El goce fálico hace de obstáculo para alcanzar el goce del otro. ¿Sí? Jamás resolvió esa cuestión de si es una cosa, la otra o las dos. ¿Sí? Obstaculizaba el acceso al goce del otro, o dicho de otra manera, era un obstáculo a que la relación sexual se pudiese escribir. ¿No? Que la relación sexual se pudiese escribir. Y también vimos algo más. Vimos que estas modalidades de goce tenían relación con la palabra. Estas modalidades de goce, la que llamábamos la perversión polimorfa del macho, y la que ubicábamos en relación a la constitución de un partener no todo, tenían relación con la palabra, ¿sí? Con diferentes funciones de la palabra. De tal manera que la parte de los seres hablantes que se ubican del lado macho de la fórmula de la sexuación, encontramos que se servían de la palabra a los fines del goce fálico. ¿No? La parte macho de los seres que hablan se sirven de la palabra a los fines del goce fálico. ¿Sí? Y sucede que la parte macho de los seres que hablan, insisto, independientemente del soporte biológico, ¿sí? La parte macho de los seres que hablan suelen decir o pensar, pero pensar se piensan con palabras, suelen decir palabras obscenas. Palabras que traen a la escena lo que Freud llamaba la degradación del objeto amoroso, ¿no? Sobre una generalizada degradación de la vida erótica. ¿Sí? Y se utilizaba la palabra para decir obscenidades que mi formación y la relación que tenemos me impide entrar en detalle, pero decían cosas chanchas, ¿para qué? Para calentarse y de esa manera, que responda el S1, y de esa manera acceder a un goce bajo la modalidad del plus de gozar. ¿Qué tal? ¿Sí? Diciendo obscenidades que ayudaban a sostenerse en una escena sexual concreta. Entonces la palabra, la función de la palabra está a los fines de la obtención del goce fálico pura y exclusivamente en esta modalidad. En cambio vimos que la parte de los seres hablantes que se ubican del lado derecho, fórmulas de la sexuación, se sirve de la palabra para poder, por el poder de la palabra de poner en marcha el medio decir de la verdad. Entonces veíamos que en las fórmulas de la sexuación, en el piso de abajo de la fórmula de la sexuación, aparecía el significante del otro barrado. ¿Sí? Entonces había una relación con el ser hablante, en el ser hablante que se ubica de ese lado de la fórmula de la sexuación con la palabra para intentar decir, para intentar medio decir algo de manera infinita. Para eso era el tenemos que hablar, hablemos. Comparen ustedes la obscenidad del macho
ya no lo digo más, la última, independiente del soporte biológico, la obscenidad del macho y ese uso de la palabra, con el uso de la palabra para poner en juego, para poner en marcha el debió decir de la verdad. De manera infinita, de manera ilimitada, de tal forma que en general, cuando el macho escucha un tenemos que hablar, hablemos, no sabía qué atenerse, pues ya hablamos. Y esto nos llevó a caracterizar cierta tragicomedia de los sexos. El casi no habla y hace el amor, vamos a decirlo finamente, casi en silencio, porque esa obscenidad la puede tener acá, no hace falta que la diga. ¿Sí? Entonces él casi no habla y ella no para de hablar. ¿Sí? Veíamos esa tragicomedia de los sexos. Bien, ¿por qué les doy toda esta vuelta? Les doy toda esta vuelta porque les quiero transmitir de movida la dimensión de soledad y de exilio del otro en que habita el ser hablante. ¿Sí? Nosotros después vamos a atenuar esto, pero de movida quiero que partamos de ahí. De movida quiero que partamos que el ser hablante habita una dimensión de exilio del otro, de soledad, y juega la partida de su deseo en escenas con un partener que se inventa en el hueco preciso en que no se llega al otro, en que no se llega al dos. Ahí juega la partida de su deseo y de su goce, en escenas con un partener que armó en el lugar preciso del hueco de la relación sexual escrita. Y vimos que no solamente armaba el partener, armaba su mundo ahí. Era esa cuestión que llevaba Lacan, de decir, el psicoanálisis tiene un lugar aparte en la historia de los discursos. Los discursos están construidos, la filosofía, toda la ontología, todos en qué punto, en el punto de un hueco, de un vacío que es la relación sexual que no hay. O sea, ahí inventamos. No sé si se acuerdan, íbamos a los textos freudianos, ¿no? De que el niño no puede concebir la vagina, toda esta lectura que hacíamos, de dónde sacaba Lacan esta cosa. Entonces el niño investigaba el mundo, generaba concepciones del mundo, porque no podía representarse la vagina. Entonces Lacan extrajo la estructura de esto. ¿Sí? ¿En qué lugar? En el lugar en que no se llega al dos. Me acordaba cuando escribía esto del poema Somos mucho más que dos, de Benedetti. El poema ese, bueno, somos mucho más que dos, da por sentado de no somos solamente dos, somos mucho más que dos. En la calle codo a codo somos mucho más que dos, pero bueno, sí, pero da por sentado que son dos, y no deberías darlo por sentado. ¿Sí? Entonces van a encontrar que en la página 20, porque estoy en estas dos paginitas trayendo temas que trae Lacan. En la página 20, Lacan, hablando de la victoria de Mantinea, que es una victoria de los griegos, dice algo así como, lo voy a leer como lo escribí, como lo transcribí yo. ¿Sí? Para que haya una pelea, en realidad es para que haya una batalla, para que haya una pelea hacen falta dos, y a veces un poco más de dos. Pero ustedes ven que yendo en ese sentido, se deslizan muy suavemente hacia el lado en que ese dos falla o fracasa. En este campo, en este sentido, del dos, van a ver que van a deslizarse insensiblemente, suavemente. Doucement quiere decir suavemente, no dulcemente. Suavemente en el ámbito donde ese dos fracasa. ¿Dónde? Del lado de la relación sexual.
¿no? Del lado de la relación sexual no hay S2. No hay no S2 como letra. No hay S2 del que hablaba Benedetti, cuando ya somos mucho más que dos. ¿Sí? Entonces tenemos que partir de esta idea, de una idea que vamos a ir atenuando, la idea de que para el psicoanálisis el ser hablante le habla a las paredes. El ser hablante le habla a las paredes. El ser hablante monologa, balbucea y no recibe de la pared más que el eco de sus palabras. Vamos a partir de esto, vamos a una concepción, si quieren, solipsista, y ya les anticipo, la vamos a ir morigerando, atenuando, conjugando, declinando de otra manera, pero quiero arrancar desde este punto. ¿Sí? El ser humano, el ser hablante le habla a las paredes. ¿Sí? Jugábamos con esto, con las peleas de pareja. Ustedes no tienen, porque ustedes son felices con su pareja, pero hay gente que tiene peleas con las parejas y resulta que te cuentan que son monólogos alternados. O sea, empiezan a hablar y 5 días después sigue cada uno como si hubiese hablado a las paredes. ¿Mm? Monólogos alternados. Cuando escribía esto, porque no están las paredes me salió a mí. A partir de un texto hablo a las paredes de Lacan, pero estaban dando la vuelta por acá, y me acordé de la sorpresa que experimentaba cuando de chico mi mamá me retaba. Entonces me decía, ¿me estás escuchando o le estoy hablando a la pared? Mi hija a veces cuando me retaba, usaba esto, que a mí me resultaba, a mí me generaba un efecto de sorpresa, por eso en algún momento vimos esa forma depurada del significante que es el proverbio. No, porque uno dice, le estoy hablando a la pared, me estás escuchando, le estoy hablando a la pared. Eso forma parte también de los evangelios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los evangelios a partir de los cuales uno se descifra? Bien, parte de esos evangelios es, ¿me estás escuchando o le estoy hablando a la pared? ¿Sí? O cuando en esa época, no sé si ahora, te contaban algo y uno tardó cierto tiempo en descifrar o en descifrarse con eso, te decían, te cuento esto, pero las paredes hablan, las paredes escuchan. Era una manera de pedirte discreción. ¿Eh? Te conté esta cosa, pero las paredes escuchan. Y las paredes escuchan era, cada uno se descifra a partir de eso. ¿Qué quiere decir la pared se escucha? Que aunque parezca que no haya nadie, no hables de esto, sé muy discreto porque las paredes se escuchan y se van a enterar, la gente se va a enterar. ¿Sí? Era un tema, porque me estás escuchando, le estoy hablando a la pared y por otro lado las paredes se escuchan. Entonces había algo que todavía no terminaba de sedimentar en este campo donde introducían ese significante. Hablarle a las paredes. Quién sabe, las paredes se escuchan más que nosotros. Me falta formación, pero tal vez en el muro de los lamentos uno encuentra algunas respuestas que no encuentra por fuera. Bien, en fin. ¿Por qué les cuento esto? Porque se dio el azar, la contingencia, de que Paula de Marco trajo al grupo de gente que colabora con el seminario un pequeño video, que es el video que encontraron en el grupo de WhatsApp y que encontraron en los posteos de las redes, que me pareció muy indicativo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese video hay, lo voy a decir así, un dúo musical conformado por una sola persona.
o un monólogo musical de dos intérpretes. No sé si lo vieron el videíto, ¿no? No sé si lo vieron, de alguien que toca el saxo con su eco, ¿sí? Entonces, la idea de que hay dos, pero no son dos, es uno, y el eco de un tubo, ya que no de las paredes, ¿sí? Me pareció muy indicativo de algo que andaba dando vuelta en las clases. Van a ver que la temática del do falla. Son dos que tocan. Vuelvan a escuchar ese video del saxofonista. Ese son dos que tocan. Es un dúo de uno. Un monólogo de dos, ¿no? Entonces, es en este contexto, el contexto de la relación con el otro, el contexto de la relación entre dos, que Lacan nos trae categorías de la lógica modal en relación a lo que él viene trabajando como lo escrito, ¿no? Nos va a traer categorías de la lógica modal en un cruce lacaniano, a mi entender, a mi humilde entender, es una elaboración propia, porque uno puede leer lógica modal, tendría que volver a llamar a Stringa. Uno puede leer lógica modal y no está presente el tema de lo escrito, de lo que no cesa de no escribirse, de lo que no cesa de escribirse, ¿sí? Y Lacan hace una especie de cruce en este ámbito de lo que sería la posibilidad del dos, la relación con el otro. ¿Sí? Bien. Lo poco que quiero decir de la lógica modal es que a diferencia de la lógica clásica que trata a las proposiciones en términos de verdad y falsedad, ¿no? Una proposición tal es verdadera, una proposición tal es falsa. La lógica modal trabaja sobre modos en que algo puede decirse que es verdadero o falso. Es algo más complejo. Hay modos en que algo puede decirse, que de algo puede decirse que sea verdadero o falso, ¿no? Los modos en que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, incorporando categorías como la posibilidad y la necesidad. Incorporan estas categorías que no estaban en la lógica clásica, ¿sí? Y Lacan toma esto como es agua para su propio molino, porque lo lee a partir de lo que sería el álgebra analítica, la lógica que se desprende de la praxis analítica. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo. ¿Es verdadera la proposición el sábado gana San Lorenzo? Yo le doy una proposición. Les digo una proposición. Sábado gana San Lorenzo. ¿Es verdadera? Es posible. Es posible. En cambio, si yo les doy otra proposición, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre igual a 180 grados. Uno dice, esto es necesariamente verdadero. No es posible, ni imposible, ni aleatorio, ni contingente, ni treveline. Esto no puede ser de otra manera. ¿Sí? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, ¿no? Y es en este contexto, en el contexto de la batalla de Mantinea, en el contexto de lo que dice Che, vengo preparando cosas del amor, pero vengo medio demorándome porque les quiero formalizar bien la cosa. Entonces me gustaría decirle cosas muy bellas sobre el amor, pero les quiero formalizar el aparatito el cifrado ¿no? Es en este contexto que Lacan hace jugar dos categorías. La categoría de lo imposible y la de lo contingente. ¿No? Dos categorías, lo imposible y lo contingente. Lo imposible es lo que no cesa de no escribirse. Eso es imposible. Lo imposible es lo que no cesa
de no escribirse. Y es para nosotros la manera de pensar la relación sexual que no hay. Eso no cesa de no escribirse. No hay relación sexual escrita. Eso no cesa de no escribirse. Otra manera de decirlo es que en nuestro jeroglífico de goce, en este cifrado, que es el núcleo real del inconsciente, en este cifrado que es el núcleo real del inconsciente, en este sistema de relaciones escritas que hemos visto en el texto de Freud, los límites de la interpretabilidad, en este sistema de relaciones escritas que comanda demoníacamente nuestra vida, haciéndonos repetir una y otra vez, en este sistema la relación sexual escrita no está. Eso le dimos tanta voltereta a esas palabras alemanas que yo ya no puedo reproducir, de la palabra relación. Que Lacan decía, esto se puede traducir como relaciones escritas. Bueno, en ese jeroglífico, en esa cifra, en ese algoritmo, que es el que comanda nuestra vida para llevarnos una y otra vez a la repetición, la relación sexual no está escrita. ¿Sí? No solo que no está escrita, no cesa de no escribirse. No cesa de no escribirse. ¿Sí? Bien, esto es lo imposible, lo que no cesa de no escribirse. Y es sobre ese fondo de imposibilidad, es sobre ese trasfondo de imposibilidad, de lo imposible de la relación sexual, que se sitúa la contingencia. Entonces tenemos otra categoría. Tenemos la primera categoría, que es lo imposible, que es lo que no cesa de no escribirse, y ahí tenemos la relación sexual, que es previa y comanda toda la interpretación de los sueños, porque no se puede plantear de manera abstracta si un sueño se puede traducir, bla, 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 porque todo esto hay que tener en cuenta ese núcleo real del inconsciente, que son relaciones escritas, pero en las que falta la relación sexual. Esta es la idea de Lacan. No es una idea menor, porque la última vez que nos vimos, nosotros dijimos, che, y en ese punto donde eso falla, se va a articular otra cosa. Y en ese punto en que esa otra cosa falla, se va a articular otra cosa y vamos a tener una especie de nudo que calza, los elementos calzan en lugares muy precisos. ¿Sí? Entonces no es poca cosa decir, che, ¿saben dónde arranca todo? En que la relación sexual escrita no está. Por eso inventaremos partener, crearemos mundos, haremos filosofías, haremos epistemología, qué sé yo, porque eso escrito no está. Y el lenguaje lo meto todo en ese agujero. A ver si puede buchonear, me salía, pero era por la palabra buchón, taponar, ¿sí? Si se puede taponar esa falla. ¿Ok? Esto es lo imposible, lo que no cesa de no escribirse. ¿Sí? Y es sobre ese trasfondo que ubicamos lo contingente, ¿no? En este imposible de describir la relación sexual. ¿Y qué es lo contingente? Es lo que cesa de no escribirse. ¿Qué es lo contingente en esta lógica modal, en sus cruces con la literatura? Lo contingente es lo que cesa de no escribirse. Y es algo que Lacan dice, eso conlleva, por definición, un incalculable. Lo contingente, insisto, es lo que cesa de no escribirse y es, por definición, incalculable. Yo recién les decía, para invitarlos a ser medio chorlitos como yo, que cuando estemos con estas categorías de la lógica modal, ¿sí? Y pensemos la contingencia y pensemos la imposibilidad, le agreguemos la palabrita encuentro. Porque vamos en camino de ver si existe un posible encuentro amoroso. Si hay algo real, lo voy a decir de otra manera, si hay algo real en el amor, si hay algo real en el
encuentro amoroso, o somos toda la vida, yo saxofonista no, pero guitarrista, que hacemos ruiditos pensando que otro entiende o escucha y en realidad es el eco de lo que hacemos nosotros. ¿Sí? No es poca cosa decir, miren, resulta que hay un encuentro, es contingente. ¿Sí? Y lo contingente tiene algo de incalculable. ¿Sí? Sobre el fondo de una imposibilidad de escritura existe la contingencia de que algo se escriba sobre el fondo de esa imposibilidad. Pero eso que se inscribe van a ver que participa de lo incalculable. Hay algo ahí que no responde a cálculo. ¿Sí? Allí donde no había escritura, algo cesa de no escribirse. Y ahí hay una diferencia con lo imposible. Algo cesa, paró de no escribirse. ¿Sí? No es que cesa de no escribirse el goce de la relación sexual, que ahora sí habría. Este es un punto, porque uno dice, no, pero hay algo que es imposible de escribir, que es la relación sexual, pero a partir de cierto momento algo cesa de no escribirse. Sí, pero no es el goce de la relación sexual. Algo se inscribió. Puede haber un encuentro en que algo se inscriba. Puede haber algo del 2 que aparezca y se inscriba. Va a ser el otro de la relación sexual, el otro goce, va a ser una unión, una comunión de goce que... No. Pero en ese lugar donde nada se escribe, puede llegar a cesar de no escribirse algo. ¿Ok? Entonces no se trata de que va a escribirse lo que antes era imposible de que se escriba. Cesa de no escribirse, de no inscribirse, cesa de no inscribirse un goce, el goce fálico, que ahora está escrito, pero es contingente y tiene efectos incalculables. Una primera idea de lo que es lo contingente. Entonces va a decir, no es que ahora el goce de la relación sexual, que era imposible, ahora de escribir, ahora se escribe. No. Pero en su lugar, como suplencia, o si ustedes quieren como obstáculo, se escribe un goce. Y a partir de ese momento estará escrito. Pero eso es contingente. Puede pasar, puede no pasar, y es incalculable. ¿Sí? Es, insisto, con este aire ingenuo, con este aire chorlito, que les propongo arrimarnos a estas categorías. ¿Sí? Lo contingente tiene algo incalculable en cuanto a su posibilidad de aparición. Es incalculable ese encuentro contingente en cuanto a su posibilidad de aparición y en cuanto a sus efectos. E implica que algo cese de no escribirse. ¿Ok? Puede pasar, puede no pasar. Y si pasa, tiene algo incalculable. Uno se agarra de estas imágenes, pero para transmitir algo de lo que es la imagen, de agarrar y decir, bueno, ella andaba por la vida, más o menos como todos, como puede, y en determinado momento se dio un encuentro. Ella era psicóloga en Cava y tenía una vida más o menos armada, pero de repente hubo un encuentro con un marinero griego y ahora están viviendo en Madagascar, haciendo las cosas que hace la gente en Madagascar, que no sé cuáles deben ser, a diferencia de la nuestra, y uno dice, ¿qué pasó? Y tuvo efectos incalculables. Fue verdaderamente un encuentro y tuvo efectos incalculables.
y terminó en el otro lado del mundo haciendo no sé qué, pero si era psicólogo el que estaba ahí, sí, pero así. Y podría, y si no se hubiese encontrado a Elle, que encontró otro Elle sub 2, no hubiese pasado, claro, no hubiese pasado, podría haber pasado o no pasado, pero cuando pasó algo se inscribió y ese algo tuvo efectos incalculables. No hay cálculo con eso. ¿Sí? E implica que algo dejó de no escribirse, algo se inscribió. Que terminar en la mitad del mundo como Ecuador, o terminar en la mitad del mundo como Ecuador. Bien, dice Adriana Fournier, terminar en la mitad del mundo como Ecuador. Ok, vamos a suponer que Ecuador está en la mitad del mundo, vamos a suponer que debe haber una parte, no sé, una especie de topología o topografía del planeta. Pero está bien que digas la mitad del mundo porque, por ejemplo, Argentina es el centro del mundo. Eso todos lo sabemos. Y entonces alguno podría decirme, o algune podría decirme, porque estamos en este plano de ingenuidad no del todo forzada. Por eso les leí la frasecita de Lacan para que diga, un poco me tengo que forzar, pero no demasiado, porque si no termino hablando de amor como Pascal. Un poquito. ¿Se acuerdan que en el 20 Lacan decía algo así como nada serio puede salir el discurso del amor? Sí, lo que puede salir es una carta, porque la carta está escrita y te daba una escritura de eso, que era la parte de abajo de la fórmula de la acentuación. El tipo le sigue dando vuelta a esto escrito, no escrito. Le sigue dando vuelta para hacer de esto un discurso un poco menos tonto. ¿Sí? Un poco tonto, sí, un poco chorlito, sí, pero no tanto. ¿Okay? Entonces, alguien, ella podría decirme, mira, Roberto, entiendo y acepto que no hay relación sexual y que de dos no vamos a poder hacer uno, que no habrá una comunión, una comunidad de los goces, pero puedo plantearme el objetivo de un encuentro amoroso y para el logro de ese objetivo se juegan cálculos. Cálculos. Mirá, yo ya sé que la relación sexual no existe, pero sí sé que son encuentros y son encuentros contingentes, incalculables, de efectos incalculables, por eso la gente se cuida bastante de pisar el palito en ese lado, porque si dicen, si piso el palito entro en algo que tiene efectos incalculables y quiero seguir siendo un psicólogo en Cava y no un cuidador de no sé qué rebaño Madagascar. ¿Sí? Entonces te acepto que haya una cosa así, pero hay cálculos. La gente hace cálculos, adelgaza, trata de no engordar, trata de cuidar ciertas cosas porque dice, frente a la posibilidad de un encuentro, el encuentro me tiene que encontrar más o menos bien parado. ¿Sí? Y los amigos y las amigas de la gente hacen cálculos también. Entonces dice, bueno, vamos a presentar, no lo presentemos así, ¿no? Vamos que sea una reunión y que más o menos hacen cálculos, ¿sí? Hacen cálculos. Las aplicaciones de citas hacen cálculos también, cálculos mejores que esos en general, ¿sí? Calculan. Pero resulta que el programa, el algoritmo de goce que nos maneja, se ríe de esos cálculos. Se ríe de esos cálculos y nos plantea la contingencia de un encuentro, sí lo hace en la ocasión menos pensada. Entonces uno decía, tiempo de estar en las aplicaciones de cita y después hacía teatro y después de teatro hacía un club de cine. ¿Por qué? Porque hay que circular para el momento del encuentro, contingente. Sí, yo ya sé que es contingente, pero tengo que hacer cálculo y resulta que en el lugar menos pensado, ese algoritmo en el que no está escrita la relación sexual, pero algo se escribió, o algo se puede escribir de manera contingente, resulta que algo se escribió ahí en el lugar que uno creía que no.
Estaba en el automatón de buscar por este lado y apareció. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacernos a la idea de que puede pasar o puede no pasar, y que cuando pasa tiene algo incalculable, pero algo se escribe ahí. Estoy hinchando, ¿saben por qué estoy hinchando? Porque estoy hinchando porque en algún momento que uno dice, bueno, eso se escribe, ¿sí? Y una vez que está escrito, queda para siempre. Porque si está escrito y queda para siempre, y sería no cesa de escribirse, nos llevaría a la categoría de lo necesario, y una vez que eso pasó, no podemos hacer nada. Es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Y nuestra práctica tiene que ver con que algo que se escribió cese de escribirse. No sé si se lo puedo transmitir un poco ingenuo lo que estoy diciendo. ¿Sí? Estaba escrito, perfecto, estaba escrito. ¿Y puede parar de escribirse eso? ¿Puede parar? ¿Por qué? Porque una vez que el encuentro aconteció, cesó de no escribirse, ya está escrito, y por eso no es fácil borrarlo. No es fácil borrarlo. En algo un poco demoníaco. Me acordaba, escribiendo esto, de una película que vi hace mucho tiempo y no la vi en las mejores condiciones, porque son momentos así medio de insomnio que te agarran medio mal parado, que es, no sé si la vieron, creo que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. No sé si la vieron. ¿Sí? Y que si mi recuerdo no es demasiado errado, tenía que ver con esto. Che, hay cosas que se escribieron, ¿las puede borrar? ¿Me las pueden borrar? Porque parece que una vez que se escribe, eso tiene un peso y una inercia. Tiene un peso y una inercia que me puede arruinar la vida. A ver, bórramelo. No recuerdo bien la película, pero me pareció una película de un mensaje que no estaba del todo bueno, en cierta forma, en el sentido de que lo pueden borrar, va a volver a aparecer. ¿Sí? Pero bueno, tal vez mi recuerdo no sea el mejor. ¿Sí? ¿Por qué les traigo esto? Porque uno en el consultorio a veces se encuentra este tipo de demanda. Ayúdame a borrar algunas escrituras. Porque yo sé que hay algo que no se escribe, pero algo que contingentemente se ha escrito y tuvo efectos incalculables en mí, y me quiero sacar esto de encima. Ayúdame a borrar este asunto. O, si no podés borrarlo, al menos hacer como hacen esos tatuadores, que arriba de lo escrito hacen otra cosa, para hacer algo con eso, con algo de lo escrito, tapo eso escrito, y es lo que mi abuela decía, sacar un clavo con otro clavo, digamos, una cosa parecida. ¿Sí? Me reía porque había, aparentemente, según las revistas de chismes, un futbolista que estaba de pareja con una chica y se la había tatuado, y entonces después la pareja se había terminado y entonces se tenía que tatuar otra cosa arriba del tatuaje, ¿no? Que era una manera de hacer algo con lo escrito. No está mal taparlo con imágenes, pensaba, y esto es un consejo analítico, si se ponen en pareja y se van a tatuar, pónganse en parejas con nombres cortos, tipo Ale, tipo Ana, porque Ana para los varones, ¿no? Porque uno después puede poner Susana, Adriana, jugar un poco con las paronomasias para sacarse eso escrito. Pero les quiero transmitir de una manera un poco gansa el tema de lo escrito, sobre la posibilidad, sobre la imposibilidad de escribir ciertas cosas, y cuando eso está escrito produce efectos. Y no es seguro que eso pueda cesar de escribirse. ¿Sí? Con ejemplos clínicos que van para ese lado, ¿no?
y transmitirles que la inercia, el peso de eso escrito, se debe a que es una especie de tapón de algo que no cesa de no escribirse. Y a veces Selle te lo dice. Selle te lo dice. Porque dice, estoy sufriendo y sufro y sufro. No aguanto más este sufrimiento. ¿Cuánto hace que estás con ella 2? 40 años. Hasta no aguanta más. ¿Y desde cuándo sufrí? Desde el primer día, pero no aguanto más. Bien. Podrá cesar de escribirse eso que le pasa a ella, ¿no? Y es más, uno puede agarrar y si es amigo, es decir, pero che, vos sabés que sos contingente, fue este mamarrache que te cruzaste no sé qué y mañana te vas a cruzar con un mamarrache parecido, déjate de joder, y te va a decir, sí, puede ser cualquier mamarrache, pero ese mamarrache que ahora es lo que le da cierta inercia y cierto peso. ¿Por qué? Porque es un tapón de lo que no se puede escribir. ¿Sí? Bien, ¿en base a qué se produce este encuentro? Porque uno dice, che, pero mirá que existe una posibilidad de encuentro en este ser hablante caracterizado, originalmente, por lo menos hoy con ustedes, caracterizado como el máximo de solipsismo, de autismo, de autoerotismo, ¿no? Puede haber un encuentro. ¿A qué se debe el encuentro? Bueno, es en este punto que yo quiero terminar con el tema, con este tema, de la página 20, de la página 21, porque nos va a llevar, y porque vamos a seguir hablando de amor, o porque vamos a empezar, o porque vamos a hacer un recorrido que nos va a permitir seguir hablando de amor. Pero antes de terminar con el enigma de en base a qué se produce el encuentro, les quiero tirar como una idea, como una pista. Se produce en base a una resonancia. Algo resonó ahí. ¿En base a qué se produce el encuentro? Vamos a ver si es la única manera, vamos a ver si hay otras. Yo conozco un par, pero vamos a tener que desarrollarlas. Se produce en base a una resonancia. Algo resonó, algo en ese encuentro resonó, algo vibró en cierta frecuencia. Y es en este clima de las páginas 20 y 21, que aparece en este seminario, el 21, una referencia a la interpretación analítica. Viene hablando del 2, viene hablando de lo imposible, viene hablando del punto entre dos desfallece, viene hablando de lo contingente sobre la base de lo imposible. Relean eso antes de que en la victoria de Mantinea se haya realizado, que los griegos hayan ganado o hayan perdido. Alguien puede decir, che, ganaremos mañana. San Lorenzo ganará el sábado, y puede ser o puede no ser. Ahora, en el diario del domingo, San Lorenzo va a haber ganado o va a haber perdido. ¿Vieron este aforismo también? Con el diario del lunes todos somos. ¿Y por qué? Porque está escrito. Porque ya se escribió. ¿Sí? Porque ya se escribió. ¿Sí? Y en ese contexto, Lacan hace una referencia a la interpretación. Y uno dice, ¿por qué llegaste vos a hablar de la interpretación analítica si venías hablando de otra cosa? ¿Sí? La interpretación tal cual la entiende Lacan.
Y desde siempre, para Lacan, la interpretación no es una comunicación hecha al sujeto a fin de hacer aparecer un sentido latente en sus dichos. Uno podría decir, ¿qué es la interpretación? La interpretación es una comunicación que uno le hace al sujeto, al paciente, con el fin de hacer aparecer un contenido latente, pensamientos, un sentido, que es un sentido diferente del que decía, y van a ver que Lacan, en esta referencia a la interpretación, dice que la interpretación apunta al goce. Apunta al goce. Y van a encontrar, página 21, una frase que se las voy a leer tal como la traduje yo, pero está muy parecida. Está en la página 21, sexto, séptimo renglón, que dice: ¿qué quiere decir que la interpretación es incalculable en cuanto a sus efectos? ¿No? Primera afirmación. Che, miren, la interpretación es incalculable en cuanto a sus efectos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que su único sentido es el goce. El goce, que por otra parte es el obstáculo insalvable para que la relación sexual pueda escribirse de alguna manera. Esto permite extender al goce esta fórmula. El efecto de la interpretación es incalculable. O sea, bien, lo parafraseo. ¿Qué quiere decir que la interpretación es incalculable en cuanto a sus efectos? El efecto de una interpretación es incalculable. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que su único sentido es el goce. Ella apunta a impactar en el goce. El goce, que por otra parte es el obstáculo insalvable para que la relación sexual pueda inscribirse de alguna manera. ¿Qué goce era un obstáculo que era el que impedía que la relación sexual pueda inscribirse? El goce fálico. El goce fálico era ese goce que se escribía, pero que hacía que la relación sexual hacía de obstáculo o de suplencia, si se quiere, a que la relación sexual pueda escribirse de alguna manera. Esto permite extender al goce esta fórmula. El efecto de la interpretación es incalculable. Bien. Venía hablando de amor, o dijo que iba a hablar de amor, pero dice, primero tengo que poner en orden algunas ideas. Arrancó con lo que no se puede escribir, siguió con la idea de que algo en ese vacío de la relación sexual sí se puede escribir, que eso que se puede escribir tiene que ver con el goce fálico, y nos termina hablando de la interpretación. Y dice, los efectos de la interpretación son incalculables. Está bueno que tomemos nota de acá, porque ningún analista puede decir, bueno, este paciente, primero voy a interpretar de tal manera de hacer caer esta identificación que hace que tenga una rivalidad con la madre, y en la medida en que yo voy a apuntar acá, y si esta identificación cae, esa rivalidad va a perder, se va a desinflar esa rivalidad con la madre, y entonces vamos a poder aparecer, seguramente Freud lo diría, una ligación con el padre, que es el puerto de bla, 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 chamullo. Mentira. Acá Lacan dice, los efectos de una interpretación son incalculables. Momento. ¿Sí? Hay algo incalculable en cuanto a los efectos de la interpretación. Y la explicación en Lacan de los efectos incalculables de la interpretación no se refiere al despliegue de los efectos de verdad. He interpretado esto y apareció cierto material, ciertos efectos de verdad, un cambio de posición en relación a una verdad que se medio dijo, como respuesta a la... No, no.
el medio decir de la verdad, todo eso. Yo no digo que no pasen cosas así, pero Lacan acá dice que la interpretación o los efectos de la interpretación son incalculables, la interpretación es incalculable en cuanto a sus efectos, porque toca el goce, porque impacta el goce, porque, lo digo, su único sentido es el goce. Relean después esa frase, que nos da una idea de lo que es la interpretación para él. Dice, la interpretación, yo le digo que su único sentido es el goce. ¿Sí? Ese goce que hace de obstáculo para que la relación sexual se pueda escribir. ¿Sí? Impacta, porque su único sentido es el goce, su único sentido, su única razón, que en francés es raison, es la raison, que en francés es la resonancia. Su único sentido, su única razón, en francés raison, es la raison. En francés, raison con acento en la E. La interpretación impacta el goce a través de una resonancia. ¿Sí? Su único sentido es la raison. Hay algo incalculable en los efectos de una interpretación, en la medida en que la interpretación toca el goce, porque ese goce está en relación con un agujero, el agujero que constituye la ausencia de relación sexual. Lo voy a decir repasando. Partimos de un agujero que para Lacan era real. Siempre Lacan partía de eso, de una falta, 20 años antes, la que moviliza la estructura. ¿Sí? Pero acá partimos de un agujero, hay algo que no está escrito. La relación sexual no se escribe. Y decimos que el goce fálico es lo que está en el lugar de ese agujero. Se pudo allí escribir algo, como suplencia u obstáculo. Y decimos que la interpretación impacta en ese goce. Decimos que impacta en ese goce. En la medida en que el goce fálico participa de lo contingente, de lo incalculable, los efectos de la interpretación serán incalculables. No sabemos qué consecuencias pueden tener. En la medida en que impacta sobre el goce que sí hay, que sí se ha escrito, y este goce es contingente y por lo tanto de efectos incalculables, la interpretación tendrá efectos incalculables cuando toque este goce. ¿Sí? Se me ocurría el ejemplo, hoy estoy con ella, que sufre. No soy muy creativo, pero ella sufre. Una relación amorosa sufrida. Yo me diría, bueno, una relación amorosa sufrida está sostenida en un goce fálico que involucra qué objeto pulsional. El sadomasoquista, el objeto goce. ¿Sí? Una relación amorosa sufrida. Una relación sostenida en un goce que es tocado por una interpretación, puede concluir, puede conducir, no se sabe dónde. No se sabe dónde. Un pequeño desamarre o desenlace o desanudamiento, en la medida en que hiciste resonar algo en ese goce, ¿sí? Uno dice, che, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Sí? No le dije gran cosa, le dije algo del sufrimiento. Y uno dice, ¿qué pasó? Y pasó que hiciste resonar algo en ese goce que estaba en el lugar de la relación sexual que no hay.
Y alguien podría decir, y yo no lo podía calcular. Y no, no se puede calcular. Entonces les propongo, y ahora sí voy a terminar, terminé con el amor y el encuentro con el otro, pero fíjense que es la misma lógica que el tipo nos tira de la interpretación. A ver si soy claro. Pero no hablemos más del otro, del dos, porque esto tiene que ver con un encuentro que se recorta sobre el fondo de una ausencia, bla, 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 y te hace una referencia en la interpretación que tiene exactamente la misma lógica. Dice, y algo resuena ahí, pero ojo que eso resuena sobre el fondo de la relación sexual que no hay. Entonces uno agarra y dice, che, pero, a ver, para un ser hablante, para ella, un encuentro puede tener el efecto de una interpretación. Toda mi vida anduve en el plano del amor, toda mi vida anduve, vamos a dar ejemplo, sonsos. Rubie de ojos verdes, y rubia de ojos verdes, tipo que era rubia de ojos verdes, y de repente apareció ella, sub 3, moroche de ojos claros, iba a decir claros, moroche de ojos, y que tengo un efecto de interpretación eso en mí. Esa presencia del otro tuvo un efecto de interpretación en mi vida. Anduve toda mi vida por acá. Tuvo cierto efecto interpretativo. Estoy extenuando, estoy forzando esta lógica de por qué Lacan nos habla de esto, cuando dice, les voy a hablar de amores, les voy a hablar de amor, y te habla te hace la referencia en la interpretación analítica con la misma lógica. ¿Sí? Entonces un encuentro puede tener un efecto interpretativo en un ser hablante, y lo mismo, una interpretación que haga resonar un goce que está en el lugar del tapón de algo que no se puede escribir, puede ser tu partener durante mucho tiempo. Una interpretación, lo digo de nuevo, una interpretación que haga resonar un goce puede ser tu partener durante mucho tiempo. Y un amigo o una amiga le contás un poco de eso y te dice, Roberto, vos sos un pelotudo, si esto en cuanto al sentido no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver, pero me hizo sonar algo. Hay, como decía Paula en algún momento, acá hay algo psicoanalítico, no lo puedo todavía decir, pero hay algo psicoanalítico. Sí, me hizo resonar. ¿Qué te hizo resonar? Y la verdad que no sé, pero en algún punto me hizo resonar algo. Bien, tomemos esta frase en sentido absoluto, el tango, ¿qué me van a hablar de amor? Es Adriana. Sí, ese es un tango hermoso, sobre todo cantado por Julio Sosa, y que habla muchísimo del psicoanálisis, muchísimo de la ética del psicoanalista. Habla mucho de la ética del psicoanalista. En Cosas del Amor, que es de lo que estoy hablando, tengo mucho que aprender, pero nadie sabe más que yo. Revisiten ese tango. ¿Qué me van a hablar de amor? Las Cosas del Amor es una posición muy particular, porque el tipo que la canta, el tipo que dice eso, no sabe todo del amor. Dice, en amor tengo que aprender un montón de cosas. Pero ojo, no tengo sujeto supuesto saber en eso. Nadie sabe más que yo. Lo que les quería decir hoy, para dejar abierto algunas cuestiones que tienen que ver con lo incalculable de los efectos de la interpretación, que no desdice que una interpretación tiene que tener un cálculo. Freud era clarísimo, decía, el momento en que salta el león hay que calcularlo bien, porque si no nos caemos todos al precipicio. Hay un momento en que tiene que saltar el león. Hay un cálculo de la interpretación. Y Lacan dice, sí, de la interpretación hay un cálculo, pero vos vas a ver que eso conecta en la medida en que mueve un tapón, con algo incalculable. Y en este sentido nos debemos obligar a nosotros a tomarlo de forma absoluta, ser muy prudente, y ya tendremos tiempo para relativizar esto también. Bien, voy a dejar hoy con el amor y la interpretación, y si hay preguntas,
comentarios, alusiones, descripciones. Este es un buen momento para hacerlas. Si no, continuaremos la semana que viene hablando de amor. A ver. A ver si estos auriculares... Un momento. Bueno, dejé los auriculares en otro lado, así que Adriana Pérez Fournier ha levantado la mano y yo le invito a que levante la voz también. Y ya está. No, una pregunta que seguramente abre para pensar muchas cuestiones, porque todo esto que se va desarrollando está pensado desde el lado de una neurosis. Yo pensaba en relación acá, lo que cesa de no inscribirse es el goce fálico. Y si estamos en el campo de la psicosis, ahí no hay goce fálico. Y vos de repente, siguiendo esta línea, decías, bueno, o una suplencia, digamos, depende del tipo de psicosis que se trata, la suplencia sería un modo de inscripción. Sí. No, sí. O un delirio, digamos, la construcción de un delirio también. A ver, te puedo dar una respuesta que es una falsa respuesta, porque es una respuesta general, porque como vos decís, es un señalamiento, ¿sí? Es una pregunta que a la vez es un señalamiento y que abre un campo muy vasto. Abre un campo muy vasto. Entonces vos decís, che, lo que vos estás trayendo tiene que ver esencialmente con la neurosis. ¿Sí? Entonces yo te diría, sí, efectivamente. Lo que nos abre algunos temitas. Así que en la neurosis hay una suplencia. Mira vos. Porque yo antes pensaba que la suplencia había en la psicosis. ¿Sí? Sí. Porque era la psicosis que no se había inscrito no sé qué cosa, y no sé qué cosa no se había inscrito en la psicosis, pero en la neurosis sí. Y acá me dice, no, la neurosis tampoco. De tal manera que nos abre a cierta dimensión donde es suplencia. Y es una suplencia bien rara, porque es una suplencia que no está pensada en relación, en principio, a ningún elemento simbólico, como el nombre del padre o como los nombres del padre, sino que es una cosita que hace a cierto amalgama del goce, entre el goce fálico y el objeto A. Y que esto funciona en la neurosis como suplencia. Entonces yo te diría que sí. ¿Puede haber una clínica diferencial de la neurosis y la psicosis en este sentido? Sí, puede haber. Y después, otra complicación es que estamos en el 21, y por eso dije, es el 21, me convencieron y tenían razón, y no el 23, porque uno dice, estoy en ciertos paradigmas donde todavía estoy hablando de que algo se escribe, o algo se inscribe, o algo no se inscribe, y estoy en un paradigma donde se habla de lo escrito y de la letra, a diferencia del significante que te manda en el océano de sentidos posibles. Estoy en ese paradigma, pero estoy en el paradigma también de hacer algunos nuditos. Entonces uno diría, che, no es que solo se inscribió, es que algo hizo un nudito que permitió que otros dos registros se queden juntitos, porque si no, se separaban, ¿sí? Entonces se separaban. Yo estas cosas las tengo muy en cuenta cuando escribo, porque uno agarra y dice, sí, bueno, pues si vos tocas ese goce, eso tiene efectos incalculables. Y uno dice, ¿cómo me lo explico mejor? Con el tema de algo que se inscribió como suplencia, o como que tocaste algo que permitía que cierta estructura calce de cierta forma, pues es otro paradigma. ¿Sí? Y si muchas veces me han dicho, y gente que quiero mucho y que aprecio mucho y que respeto mucho, me decían, 21 es un seminario difícil, es porque uno está nadando en estas aguas, uno está nadando en estas aguas, así que sí. No sé si te respondí, digo, es una falsa respuesta, pero que le da como un marco de legibilidad a mi gusto, para mí, a tu pregunta.
Es para seguir. Bien, siendo que no hay más intervenciones, los invito a que nos encontremos el miércoles que viene y sigamos como chorlitos en el campo del amor. Les mando un beso